¿O hay alguien que es su primera clase el día de hoy? Porque ya realizamos un poquito clases la semana pasada, perdón, un poco distraída. Hola José, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Jorge, hola Victoria, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo vas? Sí, creo que nadie es en la primera clase que tenemos el día de hoy, ¿cierto? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, chicos, como no saben, hay una herramienta que a mí me gusta usar mucho, que es el tema del Mentimeter. Entonces, para poder un poquito de repente conectar un poco, antes de poner el Mentimeter, sí me gustaría saber un poco cómo están el día de hoy. No sé si dentro de los emojis que tienen frente a la pantalla pueden elegir alguno que los identifica y darle un check. A ver un poco para ver el tema del ambiente del salón de hoy. Pues una semana, martes. Ay, cute. Marilena, muy bien. José, ok. Diego, ok. ¿Qué más? El resto, muy bien, Victoria, muchas gracias. Hola Silvia, ¿cómo estás? Perfecto. Veo gente que también está animada el día de hoy, ok. Uh-huh. Ok, por ahí que veo que más o menos están colocándome algunos emojis, ok. Bueno, entonces vamos a entrar al Mentimeter, que es un poco el link que ustedes pueden ver ahí. No, no sé si alcanzan a verlo. La voy a poner acá. ¿Sí? ¿Lo están viendo o no lo van a? Lo pongo acá como algo grande de repente para que se pueda ver mejor. Ok. Eh, si están con el celular, pueden escanear un poco el código de barras a través de la pantalla por si lo pueden ver. Si no, colocan menti.com y colocan el código que aparece ahí. Sí, que es 59379221 y vamos a responder la primera pregunta, que es cómo nos sentimos el día de hoy. No sé si lo podemos colocar, si podemos entrar. Recuerden que hay que colocar menti.com y el código que aparece en la parte superior de sus pantallas es 59379221. ¿Sí? O en todo caso, cansada, ¿ok? ¿Alguien más? No sé si pueden entrar al tema del Menti, si no les pongo acá copio un poco el tema del link, como para que lo podamos tener en cuenta. Ok, veo más respuestas. Uh-huh. Ok. Estresada, cansada, concentrada, ok, triste, frustrada, wow. Enojada. Dime, Jorge. Enojada, estresada, concentrada, me siento bien, muy bien. Les paso el enlace. Denme un segundo. Alegre, ok. Veo bastante, ajá, tranquila, ok. ¿Qué más tenemos? Motivado, ok. Ya vamos combinando un poco el tema de las emociones, ¿no? Ok, alegre, entusiasmada, enojada, tranquila, me siento bien, triste, frustrado, motivado, concentrado, interesado, estresado y también cansado. Hoy es uno de esos días en los que mi madre me le la alegría, es el aniversario de bodas de mis padres. Ok, Victoria, entiendo perfectamente. Ah, muchas gracias por compartir la experiencia y lo siento mucho por el tema de tu papá. Ok, chicos, creo que lo importante que... No, gracias a ti, Victoria, por compartir. Lo importante un poco es que saquemos cómo nos sentimos el día de hoy, eso es lo más importante, ayuda mucho también a nosotros para tener cierto enfoque. ¿Sí? Ok, somos
casi un poquito más de 30 personas, tengo 17, 50% como que puede estar atento a la clase. A ver si llegamos a 20, a ver si 3 personas más unen un poquito y colocan un poco cómo se sienten el día de hoy. Recordemos que hay que colocar menti.com, el código que ustedes ven en la parte superior de la pantalla o el link que les acabo de. Miss, ¿qué tal? Disculpe que le interrumpa. Se ha interrumpido su audio, su cámara y su pantalla. Me parece que es un problema de conexión. Sí, eso es. Deme un momento, estimados estudiantes. Me voy a comunicar con la docente. Hola chicos, mil disculpas, pero tuve un problema técnico un poco con el tema del internet, que se me fue de pronto, pero ya lo solucioné, lo conecté básicamente al tema del celular. Mil disculpas son todos. Entonces vamos a seguir la clase, veo que ya tengo 19 respuestas, ¿ok? A ver, voy a mostrar un poco la pantalla como para que más o menos veamos un poquito cómo estamos el día de hoy, o al menos la mitad de la clase. Ok, el día de hoy nos sentimos tranquilos, alegres, contentos, enojados, me siento bien, tranquilo, concentrado, interesado, motivado, entusiasmado, ok, pero también tenemos personas que están estresadas, frustradas, tristes, que están enojados y bueno, que están frustrados, ¿qué más me falta leer? Ah, y también están tristes. Bueno, tenemos un poco un mix de emociones el día de hoy. Bueno, espero que la clase pueda incrementar un poquito de emoción positiva. ¿Sí? Pero bueno, muchas gracias por compartir las emociones el día de hoy. Entonces, vamos a seguir un poco la clase que nosotros hemos estado revisando desde la semana pasada. Me avisan si pueden visualizar mi pantalla. Creo que se ve, ¿no? Acá, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Entonces, vamos a seguir con el tema de las habilidades blandas, ¿sí? Haciendo un poco el tema del recordar, y pues estamos empezando la semana 2. La semana 1 tocamos 3 temas importantes que también hay que revisar, que básicamente era el tema de lo que son inteligencia artificial, perdón, inteligencia emocional, sorry, pero estoy un poco conectada con el tema de tecnología ahorita. Con inteligencia emocional tocamos un poquito el tema del flow y tocamos también el tema de las fortalezas, ¿cierto?
Entonces, el día de la semana de hoy va a ser un poco más concreto con temas ya mucho más específicos, ¿sí? Uno, pues el día de hoy vamos a tocar los 3 pilares de una comunicación efectiva, a ver qué les parece la clase del día de hoy. Si al final, pues hacen una evaluación y nos cuentan un poco cómo estamos yendo hasta el día, la sesión de hoy, sería ideal, ¿sí? Ok, antes de entrar básicamente al tema del día de hoy, pues vamos a hacer un poco el repaso de lo que revisamos la semana pasada, ¿sí? Porque todo tiene que ir conectado mucho con este tema de la comunicación, que es algo muy importante y es algo bastante habitual que de repente nosotros manejamos, ¿sí? Uno es el tema de la inteligencia emocional. Recordemos que la inteligencia emocional es un tipo de inteligencia que nos implica básicamente la capacidad de procesar información emocional, ¿no? Recordemos que básicamente es cómo nosotros controlamos o manejamos las emociones que tenemos como para poder relacionarnos con los demás, ¿sí? En este caso se une APA para utilizarlo en el razonamiento y otras actividades cognitivas. Porque recordemos que inteligencia emocional tiene 3 componentes, ¿sí? El tema de personalidad, el tema de inteligencia intelectual y el tema de inteligencia emocional en sí, ¿vale? Luego, el otro tema que también es importante, porque también cala mucho para el tema que vamos a revisar el día de hoy, son el tema de las emociones, ¿sí? Recordemos que cuando uno habla de emoción, como para hacerlo un poco más concreto, el tema de la definición, pues pensemos un poco en las emociones de los sentimientos que vamos a estar experimentando el día de hoy. Como la pregunta que aperturamos, esos son emociones, ¿cierto? Porque de alguna manera estamos concretizando un poco lo que estamos sintiendo. Esto es a raíz de qué? De un evento o que de alguna manera nos genera pensamientos y emociones, lo que de alguna manera nos arroja un comportamiento o una reacción emocional, ¿sí? Es importante tener estos conceptos claros también. Luego, de alguna forma, revisamos lo que es el flow, que básicamente es cuando nosotros estamos totalmente inmersos en una actividad, que espero que ya para esta semana pues ya tengamos claro un poco los estados flow o ya hemos podido experimentar de repente ese tipo de sensación, ese tipo de experiencia. Si aún no lo han hecho, pues yo sí les recomiendo que de alguna forma lo hagan. Ah, qué bueno, María, que lo pongan en práctica y realmente lo hagan, porque es algo que conecta mucho, sobre todo con el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Otro tema que también es importante revisar es el tema de las fortalezas. ¿Sí? Revisemos, recordemos un poquito, perdón, lo que vimos la semana pasada. Las fortalezas son aquello que pues, uno tiene como algo bueno, ¿sí? Como lo que decíamos en la clase pasada, tiene 3 componentes, como para poder entender un poco el concepto. ¿Alguien me puede poner un poco en el chat cuáles son esos 3 componentes que revisamos la fortaleza en la clase anterior? ¿La primera cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que lo quiere decir por voz, lo quiere escribir? Disculpe, ¿puedo volver a repetir la pregunta? ¿Sí te escucho? Dime, Luz. Si podría volver a repetir la pregunta, por favor. Ah, sí, claro. Revisamos la clase pasada fortalezas y hablamos de 3 componentes. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Eran dones, love Ajá. y... Ya me olvidé el otro. Flow, era flow. Flow, de alguna manera, me parece que es algo que les ha gustado mucho. ¿No? Me gustó mucho eso. Muchas gracias por eso. Pero no, el tema del flow está metido un poco el tema de loves, ¿no? Pero tiene que ver muy bien, María Luz. Son dones, dones, lover y habilidades. Exactamente. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Luz, también. ¿Por qué hicimos estas 3 combinaciones? Porque cuando hablamos de dones, sabemos que es algo natural que uno tiene, es decir, que uno nace con eso, ¿sí? No sé, yo puedo tener el don del habla, puedo tener el don de alguna manera de repente ser muy buen oyente, o puedo tener el don de repente de que soy capa con el tema de habilidades manuales, o algún otro talento nato que uno tiene, ¿sí? Luego está el tema de Loves, que tiene que ver mucho con lo que te apasiona hacer, algo que realmente te puede llevar a un estado,
¿sí? Como puede ser, por ejemplo, a mí me encanta mucho el tema de nadar, entonces todo lo que tiene que ver con agua es algo que realmente me lleva a un estado flow bastante gratificante, ¿sí? Y por último tenemos el tema de las habilidades, que básicamente son capacidades que de alguna manera uno va adquiriendo a través del tiempo, ¿sí? Entonces, la suma de estas tres cosas, pues, de alguna manera destaca mucho en las fortalezas que tenemos, es decir, aquello que nosotros de alguna manera somos únicos en hacer y lo hacemos muy bien o lo hacemos excelente, pero también recordemos que el tema de fortaleza tiene que ver más allá de hacer algo extremadamente muy bien o hacerlo excelente, recordemos que es algo que también nos tiene que dar energía y es algo que también te tiene que dar motivación, porque es algo que realmente constantemente tú lo vas a hacer, es decir, lo haces muy bien, te sientes energizado y te sientes motivado para seguir aplicándolo, por decirlo así, ¿sí? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, algo adicional que de repente quisieran agregar o ya tenemos claro un poco lo de la clase pasada, que va a ayudar mucho también para el quiz que tienen el día de hoy. ¿Sí? Ok, entonces, muchas gracias, Luz. Entonces, vamos a empezar con el tema que nos trae el día de hoy. De alguna manera lo estructuré de alguna forma que nos permita un poco definir o enmarcar un poquito cuando hablamos de comunicación efectiva, ¿sí? Lo puse en 3 pilares. Hay varios conceptos. Si uno hace research de repente en Google o simplemente coloca comunicación efectiva, te puede salir un montón de información porque hay un montón de investigaciones, muchos expertos que te hablan del tema de comunicación. También hay mucha lectura acerca de esto con diferentes enfoques. Pero de alguna manera lo que traigo acá es un poquito cierta tendencia sencilla como para poder de repente entender o podamos practicarlo de alguna forma para poder mejorar el tema de la comunicación efectiva que de repente actualmente estamos manejando, ¿va? Entonces, chicos, ¿qué es la comunicación efectiva? Que es un poco la definición que ustedes colocarían en una sola palabra. Si lo colocamos como mensajito, o en el tema del Mentimeter, no sé si alcanzo a verlo. Ahora un segundo. Quiero ver si tengo la pregunta acá. Ah, sí, la tengo puesta. ¿Qué es para ustedes comunicación efectiva? Me interesa mucho porque me interesa mucho saber el enfoque que básicamente de repente tienen. ¿Qué es? Si lo definen en una sola palabra, ¿qué es para ustedes comunicación efectiva? Ahí también está el Mentimeter. Asertividad, ok. Es el mismo código, el mismo link, les pongo acá, por si lo ponemos. Diego, según la comunicación es el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información de la forma más comprensible para el receptor del mensaje, ok. Pero Diego, resúmemelo en una sola palabra, ¿cuál sería? Victoria, ok, me queda claro, pero tratemos un poquito de hacer el ejercicio de ponerlo en una sola palabra. Tranquilidad, ok, no problemas, compartir, ganar, empatía, muy bien. ¿Qué más? Tratemos un poquito de definirlo en una sola palabra para entender, para ver más o menos, enfocar de repente las experiencias o el knowledge que va a tener. Ok, tranquilidad, no problemas, compartir, ganar, empatía, muy bien. Ok, Victoria, pongámoslo como comprensión, me queda claro. Silvia, algo acertado, perfecto, asertividad. Terrena, Claudia, interrelación. Ya me parecía raro un poco la palabra. Ok, interrelación. Check. Nancy, yo no sé si deseas participar porque tienes el micro abierto. Asertividad, ok, muy bien. Directa. Ok, interesante. Me gusta la perspectiva que tienen. Ok.
Si lo podíamos ir poniendo de repente mientras se da la clase sería ideal, no problemas, tranquilidad, comprensión, ok, José, muy bien. Ok. Ahora yo les pongo la definición que de alguna manera me gusta mucho verlo, por decir así. A ver, vamos a seguir acá. Ya vimos esto, ok. Básicamente cuando hablamos de una definición, como para hacerlo un poco más concreto para la clase del día de hoy, la comunicación efectiva es básicamente un mensaje que se comparte, se recibe y se comprende sin alterar su efectivo final. ¿Sí? Me gusta definirlo así, ¿por qué? Porque cuando uno se comunica, de alguna manera está dando tiempo para compartir. Tienes como que un receptor, que es la persona que recibe el mensaje, que tiene que comprender de alguna manera lo que tú estás transmitiendo. ¿Sí? Ah, ok, Silvana, no te preocupes, yo te respondo esto al final de la clase, ¿vale? Acá lo tengo anotado. Entonces, cuando hablamos de comunicación efectiva, básicamente es eso. ¿Por qué hablo dentro del objetivo final? De repente, trasladándolo mucho al mundo corporativo, que es un poco la experiencia que yo tengo, es cuando tú comunicas, por ejemplo, a un colaborador que va a tener un ascenso, el objetivo es claro, comunicar el ascenso al personal, ¿sí? O de manera personal, de repente, comunicar, no sé, a la familia de que te vas a casar. Sabes que ese es el mensaje, ¿sí? Entonces, todos de alguna manera se van a hacer esa idea. Pero recordemos que en tema de comunicación efectiva tenemos el contexto, que es algo muy importante que hay que tener en cuenta, porque ustedes me pueden decir girasol, pero cuando uno comunica noticias bonitas o comunicar algo realmente que a uno le ha pasado algo bueno, pues eso surge de manera natural, ¿sí? Ahí a veces uno no tiene ni qué pensar, ¿cierto? Si yo les preguntara y más o menos recordaran cuál ha sido la última comunicación que han tenido con la familia, pareja, amigo, novio o novia, o de repente alguien cercano, que comunicaron algo de manera, una noticia buena, por decir así, cómo se sintieron. No sé, recordemos un poquito de repente hoy, ayer, o en un lapso de hace un mes, felices, ok, muy bien. ¿Cómo se siente uno? O sea, cuando te da la noticia y te dice, oye Silvia, yo necesito que me hagas el favor de decirle a Girasol que se ha ganado la lotería, por ejemplo. ¿Sí? Jorge, contento, ok, entusiasmado, ok. ¿Sí? Ok. Ahora, si nosotros vamos para el otro lado, motivado, ok. Feliz, ok, porque es algo que fluye, ¿cierto? O sea, si es que nosotros hablamos mucho de tema, oye, ¿cómo es dar una buena noticia a alguien? Pues girasol es lo más sencillo que uno puede dar. Es más, a mí me encanta dar noticias buenas, ¿no? O también escuchar noticias buenas, porque recordemos que nosotros somos los que damos el mensaje, pero también los que vamos a recibir el mensaje, ¿sí? Es muy importante eso. Entonces, me interesa mucho que el tema de comunicación efectiva realmente transmita lo que yo quiero comunicar, que el mensaje de alguna manera llegue al objetivo final, que sea totalmente claro, por decir así, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación efectiva, con tres pilares que para mí son importantes, un poco con enfoque un poco más psicológico y con la experiencia que de repente yo tengo dentro del mundo corporativo. Cuando nosotros hablamos de comunicación efectiva, para mí la clave es que tú estés presente en la conversación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hacemos un poco el recordaris de la última conversación que de repente tuvimos antes de venir a clase el día de hoy, sea que me tocó conversar, no sé, con algún familiar, algún amigo o alguien cercano, etcétera, ¿sí? La pregunta que yo les hago es, ¿realmente estuvieron presentes en la conversación? ¿Presentes a qué me refiero? Al nivel de atención que uno coloca cuando está comunicando algo o cuando está conversando con alguien. Si ustedes calificarían de 1 a 10
el nivel de atención que dieron en esta última conversación que tuvieron antes de venir a clase, ¿cuánto sería? Como para llevar un poco la estadística. Sencillo, 7, ¿ok? Con toda confianza, chicos, que no es un tema de alguna manera de una evaluación como para de repente prejuzgar algunos temas. Ok, 8.7, 7, 6, ok. 6, ok. El resto, o no sé, la conversación última que tuvieron en el día de hoy, si es que lo ponemos a nivel contexto. ¿Cuánto rankean de 1 a 10? El nivel de atención. 8, ok. 9, ok. 10, ok. 8, 9, ok, son bien atentos. Me parece que las conversaciones han estado interesantes. Ok. Yo les voy a dejar el ranqueo que están haciendo hasta la clase final, porque si me ranquean un nivel de atención tanta, quiere decir que ustedes recuerdan automáticamente de repente el motivo de la conversación o lo que su receptor, o en este caso su compañero que estuvo escuchando el mensaje, ya sea que ustedes están como comunicadores o como oyentes, pues el mensaje les ha quedado muy, muy claro, ¿cierto? Ok, felicidades, tiene un nivel de atención bastante alto. ¿Por qué coloco esto? Porque cuando uno realmente está atento en una conversación, básicamente el nivel de atención te lleva a que tú puedas entender motivación y necesidad de lo que nos están comunicando, ¿sí? Porque recordemos que el tema de hablar con alguien o cuando tú quieres comunicar algo, no solamente es que tú des el mensaje en sí, ¿sí? Porque recordemos que con la persona que tú estás comentando o con el grupo con el cual de repente tú estás comunicando algo, tienen motivaciones y tienen necesidades por el cual de alguna manera te están escuchando o te están comunicando el mensaje, ¿sí? Otro que también es importante, el tema de la atención o el nivel de presencia que uno tiene, que es el tema de que te conectas con alguien. ¿A qué llamo el tema de conexión? Este aparatito que nosotros tenemos nos causa, de alguna manera nos mide el nivel de atención que pueda tener. Entonces, si nosotros recordamos, por ejemplo, es cuando nos presentan a alguien o estoy teniendo una charla con alguien que yo conozco y está sentado en el celular, mirando el celular y tú estás hablando, ahí no existe un tipo de conexión, o sí, o ustedes se sienten conectados con alguien cuando están charlando con esa persona y la persona está mirando el celular. Se sienten conectados con esa persona, pueden sentir de que realmente está escuchando el mensaje que están dando. No, ¿cierto? Porque es una tendencia, lo pongo como ejemplo, porque es algo habitual con lo que de alguna manera ya toca interrelacionar también y aprender a comunicarse también, ¿sí? Exacto, pero es una falta de atención, uno se siente, oye, puede pasar por la cabeza y decir, oye, creo que lo que le estoy diciendo no está muy interesante, ¿no? Lo otro que también hay que tener en cuenta cuando uno no está presente o no está atento en una conversación es que la información, el significado y la emoción de lo que la persona te está comunicando o de repente de que tú estás como oyente, pues de alguna manera se pierde. ¿Sí? Entonces, si yo regreso un poco al ejemplo del celular y tú estás conversando con alguien y de pronto saca el celular, entonces, o de repente nosotros hemos hecho eso. Entonces, el mensaje, la información se te va a ir. El significado de repente lo vas a malinterpretar porque de alguna forma estás como que con el celular y con lo que la persona te está diciendo. ¿Sí? Y algo muy importante también, cuando uno comunica, la otra persona pues se emociona. Es como, por ejemplo, lo que yo les dije. Si ustedes me han rankeado un nivel 9, sí, que es bastante alto, por decir así, cuando están en una charla o han tenido la charla antes de entrar a clase, quiere decir que realmente entendieron el mensaje, conectaron con la persona, recuerdan la información que les dio, el significado de la información que les dio y la emoción que de alguna manera la persona transmitió. O si estuvimos con receptor, pues exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué es importante también el tema de la atención o de la presencia en sí?
sea, de estar presente en una conversación, que es realmente es todo un challenge, porque después del aparatito es algo que de repente es bastante retador, ¿sí? Mucho depende del contexto también, ¿no? Cuando uno realmente está presente en una conversación o para lograr una comunicación efectiva, por ejemplo, si tú quitas el celular cuando estás charlando con alguien, no solamente estás atento un poco al mensaje verbal, por decir así, sino también empiezas a darte cuenta de señales sutiles, de gestos no verbales, como para ver si la persona está sonriendo o no está sonriendo, ¿sí? La forma en que la voz de repente cambia, porque cuando uno comunica algo, el tema de la voz va cambiando, ¿sí? Cuando uno comunica algo positivo, por decir así, pues el tono de voz normalmente es bastante fluctuante y uno escucha de repente cierto cantar dentro del oído, ¿sí? Pero cuando uno está comunicando algo que no necesariamente es algo agradable o algo positivo, pues como que el tono de voz también uno lo dice diferente. Pueden hacer el ejercicio delante del espejo y, no sé, imaginar alguna situación cuando van a comunicar algo realmente positivo. Nuestra voz tiene cierto tono. Es decir, oye, yo estoy feliz, pero cuando digo, no, mira, yo estoy triste, a veces el sonido de la voz baja o el tono de la voz se hace un poco más melancólico, por decir así, ¿sí? Y algo muy importante en el tema de estar presentes en una reunión es el tema del contacto visual. Es un cliché de repente, pero es algo que sigue presente. Es algo que a nivel research, la clave de una comunicación efectiva, una de las claves es el tema del contacto visual. Tú no puedes perder ese contacto visual con la gente, ¿sí? Y yo, por ejemplo, les cuento una experiencia. Yo llevé un curso en ESAN, me acuerdo, hace muchos años atrás, cuando estaba estudiando en la universidad. Básicamente, a mí me costaba hacer mucho contacto visual con gente que de alguna forma sentía cierta vibra diferente, ¿sí? Entonces, me costaba mucho mirar a la gente. Entonces, me decían, oye, Girasol, pero te avergüenzas mucho mirarle a la gente y todo lo más. No, era más un tema mío, ¿sí? Pero conocí a una persona que me dijo, como no te gusta mirar a la gente, porque yo en verdad me gusta charlar con alguien que me gusta mirar a los ojos, pues te voy a enseñar a que cuando charles con alguien que no conoces muy bien o que de repente no estás tan familiarizado, puedas mirarlo a los ojos, ¿sí? Entonces, un amigo mío hasta ahora, Jaime, que me enseñó mucho a hacer esto. Entonces, cada vez que charlábamos cosas así, agarraba la mano y me levantaba la barbilla y me decía, mírame, ¿sí? Fue todo un proceso de aprendizaje un poco para ver ese tema de contacto visual, pero al final lo hice, pero me tocó descubrir un poquito la razón por la cual de alguna manera no me gustaba mucho mirar a la gente de frente por largo tiempo, ¿sí? Porque era como que tú charlas y bajas de rato en rato la mirada, ¿sí? Pero con el ejercicio que hice con él, porque cada charla que teníamos, si no lo miraba, él me levantaba la barbilla, básicamente aprendí. Y ahora, pues ya con tantos años de experiencia y la carrera que también la terminé básicamente como psicóloga, pues esta práctica de tener el contacto visual cuando uno charla con alguien, lo tienes que hacer de manera constante, ¿sí? Que también es importante. ¿Por qué? Porque esto te permite sintonizar con la otra persona y haces que se sienta escuchada. Y esto lo vas a llegar de repente hasta un estado flow, si es que lo llevamos a una sensación gratificante, ¿sí? Y si nosotros recordamos la experiencia, de repente la mejor charla que hemos podido tener con alguien, a veces te olvidas de la noción del tiempo, porque realmente estás sintonizada con la persona y realmente te sientes escuchada. Entonces, ese intercambio realmente fluye, ¿sí? Entonces, la charla se puede prolongar de repente hasta sin tiempo limitado, ¿sí? Eso también es muy importante. Hago un poco este tema de introducción porque cuando nosotros hablamos de comunicación, no solamente hablamos del mensaje en sí, sino tiene un montón de componentes que es un poco lo que estamos revisando, que para mí básicamente son dos. Lo que tú visualmente escuchas, oyes o algo que de repente percibes, y el otro es lo que internamente pasa contigo, ¿sí? Entonces, cuando uno realmente necesita estar presente en una conversación para lograr una comunicación efectiva, ahí empieza un poquito para mí los tres pilares o las tres claves, ¿sí? Que empezamos con la primera. Estos tres elementos que tienen que ver con autoconciencia, que tienen que ver con confianza y que tienen que ver con paciencia,
de alguna manera nos lleva realmente a tener una escala 9-10 en las conversaciones futuras que nosotros podamos tener de acá en adelante, ¿sí? Sea de manera dual, sea con un grupo, o sea con gente que de repente conoces muy bien, o gente que de repente recién estás conociendo, ¿sí? Entonces, el primer pilar tiene que ver con la autoconciencia. Entonces, como para poder seguir el hilo desde la clase del día de hoy, vamos a elegir una conversación, ya sea una conversación agradable o una conversación de repente no muy agradable para uno, que hemos podido tener durante el día, ¿sí? Tengan eso en la cabeza. Es decir, sea con una persona, con un grupo de personas, sea que a ti te ha tocado comunicar el mensaje. Pongámonos un poco en ese rol, ¿sí? Cuando hablo de autoconciencia, básicamente tiene que ver mucho con el tema de qué tan consciente estoy de la información que estoy recibiendo, que estoy comunicando, ¿sí? Tiene que ver mucho con el tema de qué tan atento estoy y qué tanto aíslo los distractores de la conversación. Entonces, si yo sigo un poco con la conversación con alguien que yo pueda estar teniendo y de pronto agarra el celular, ¿sí? Es un primer distractor evidente. Pero cuando hablamos de autoconciencia es tú como comunicador, ¿sí? El celular, si tú, de alguna manera tu receptor lo tiene en la mano, tú lo estás viendo, entonces le puedes decir, oye, puedes dejar el celular porque necesito realmente charlar contigo, entonces la persona lo va a dejar, ¿sí? Pero cuando hablamos de autoconciencia, significa básicamente tú comunicando el mensaje. Entonces, si ustedes recordarán esta conversación que han tenido el día de hoy, que lo trasladan para ahora para el ejemplo, cuando uno está hablando con ustedes, es decir, por ejemplo, yo estoy ahorita dándoles la charla, yo estoy bien focalizada en el tema. Pero lo que suele pasar cuando uno tiene una conversación de grupo o una conversación con alguien, es que mientras estás conversando, yo no sé si les ha pasado, puede venirte un pensamiento que te puede desconectar de la conversación. Es decir, uy, no, me olvidé hacer la lista de compras del mercado. Uy, no, tengo otra reunión dentro de 5 minutos y creo que me va a demorar un poco más. O de repente empiezo a sentir cierta frustración porque de repente me acordé de que no me fue bien en un examen y necesito acabar, ¿sí? Entonces, cuando uno está conversando con alguien, ese tipo de pensamientos o ese tipo de emociones son comunes. A eso nosotros en psicología llamamos distractores. Es algo que de pronto tú estás escuchando a la persona o estás comunicando el mensaje y ¡fum! Se te viene automáticamente la lista de compras o el tema de la deuda que de repente olvidaste pagar algún tema de tarjeta o algún tema pendiente, ¿sí? Que hace que lo que tú estás fluyendo con el mensaje ¡fum! Automáticamente te distraiga. En psicología hay una técnica que nosotros llamamos, que es la técnica del etiquetado, por decir así, o la técnica del rotulado. ¿A qué se refiere esto? Para que tú puedas tener de alguna manera una autoconciencia en un nivel elevado, por encima de 90, o lleguemos de repente al 10, es que cuando tú estás comunicando el mensaje, por ejemplo, yo les estoy charlando el día de hoy mucho de lo que es comunicación efectiva, y se me puede venir automáticamente la sesión que yo tengo mañana de gerencia de recursos humanos, por ejemplo. Lo que yo hago es eso, lo etiqueto y le pongo un nombre, y le digo a gerencia de recursos humanos. O sea, ya lo encerré, ya encerré el pensamiento, la emoción que yo tenía, le puse un nombre. Y automáticamente tú lo controlas y ese distractor como que dejas de lado. Tú le tienes que poner un nombre, sea que tú de repente en este momento te sientas un poco cansado porque de repente lo que Girasol te está diciendo en este momento como que suena un poco pesado, identificas esa emoción y dices, ah, no, está pesado, ¿sí? Pero ya le pones un nombre. ¿Por qué se hace esta técnica o por qué nos funciona? Porque de alguna forma tú encapsulas ese pensamiento y esa emoción en una palabra y automáticamente el cerebro sigue la línea de la comunicación o del mensaje que tú estás dando en ese momento, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo estuve charlando un poco con un colaborador de la compañía que me estaba contando un poco los problemas que tiene con el jefe y esta persona es bastante detallista, ¿sí? Entonces estaba atenta, escuchando un poco el tema y de pronto se me vino a la cabeza de que en un minuto yo iba a tener la reunión con mi jefe, ¿sí? Entonces yo dije, uy, no. Y se me vino como que la banderita roja y dije, alerta.
para poder seguir un poco la conversación con él, ¿sí? Que es algo que me permite de alguna manera dar una respuesta y decirle, entiendo perfectamente el tema que tienes, pero yo en 5 minutos tengo una reunión con mi jefe, entonces necesitamos acortar un poco la conversación, ¿sí? Pero porque yo ya le puse algo, o sea, ya me puse la alerta, ojo. Ahora, esto no significa que uno se olvide de las cosas y tiene que cortar la conversación a la mitad, no me refiero a eso, ¿sí? Sino es que de alguna manera controles la emoción, controles el pensamiento que te puede distraer de alguna manera de esa charla que tú puedas estar teniendo en plena comunicación, ¿sí? Eso es muy importante. El tema de confianza también tiene que ver mucho con el lenguaje corporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque para uno es sencillo, oye, decir la palabra y expresarlo, pero a veces nuestros receptores es algo que también genera de alguna manera confianza, que es algo muy importante a tener en cuenta, que es el segundo punto. Es el tema del lenguaje corporal, ¿sí? Cuando uno ya es autoconsciente y realmente sabe de alguna manera de dar el tema de saber y decir, mis pensamientos y emociones en esta conversación que estoy teniendo o en la comunicación que estoy generando, realmente ya lo tengo controlado, pues pasa un tema 2, que es el tema de confianza. Ahora, ¿cómo genero confianza con mi interlocutor? ¿O cómo hago que la persona que de repente me esté escuchando realmente haya esta conexión o genere un poco el tema de confianza? Mucho tiene que ver acá el lenguaje corporal. Si nosotros vemos las imágenes, nos vamos a dar cuenta de que la percepción del mensaje que la persona que me pueda estar dando con ese lenguaje corporal es diferente, ¿sí? Desde el tema del uso de las manos, desde el tema que yo les puedo hacer una señal así, desde el tema de repente de cómo me están viendo, o desde cómo me río, o el tema hasta cómo te saludo, ¿sí? Entonces, si recordamos un poco de repente la conversación del día de hoy que hemos tenido, ¿cómo saludamos a la persona? Saludé, hola, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ido? Etcétera. O fue como que, hola. ¿Sí? Que esto se asocia mucho a las emociones que ustedes colocaron al principio. O con un abrazo. Si yo estoy triste, yo no voy a saludar que de repente mi tristeza lo van a poder visualizar. ¿Sí? Por más que yo les diga hola. ¿Sí? O dando la mano, ok. Cuando uno está triste y da la mano para saludar, uno de alguna manera expresa dentro de los ojos o de repente la expresión que pueda tener en la cara y decir, no, a esta persona le pasa algo, ¿sí? O con puñito, ¿sí? Cuando uno quiere generar confianza con el interlocutor, es muy importante que le des mucho foco al tema del lenguaje corporal. Porque cuando tú conversas con alguien y quieres crear esa confianza efectiva con alguien, tu lenguaje corporal también la tienes que ver. Entonces, ¿cómo hace uno para ver el tema del lenguaje corporal? Y si girasol, sí, pero ¿cómo hago? Porque cuando tú conversas con alguien, no es que te estés viendo en la pantalla, como por ejemplo yo me estoy viendo ahorita, ¿sí? La persona no es un espejo. Entonces, ¿cómo hago un poco yo para saber cómo de alguna manera mi cuerpo realmente está comunicando lo que yo quiero decir, ¿sí? Hay algo interesante que de repente uno tiene que aprender a practicar, que es uno que se llama el tema del escaneo del cuerpo. Esto uno lo hace de manera interna. Y les traslado un poco de repente al momento de que ustedes comunican o de alguna manera van a dar una noticia muy agradable a alguien. La sensación que uno tiene corporalmente hablando, desde la cabeza hasta la punta de los pies, es totalmente agradable. Por ejemplo, a mí me pasa cuando yo voy a decir una noticia bonita a alguien, mi cuerpo yo lo siento mucho más ligero, ¿sí? Me siento con una energía bastante vibrante, por decir así. Entonces, es como que mi cuerpo yo lo siento completo y totalmente ligero, que automáticamente el mensaje que yo quiero comunicar fluye, pero mi cuerpo realmente se siente relajado, ¿sí? Cuando yo tengo que comunicar una noticia que de repente es un poco desagradable, por ejemplo, lo más pesado para uno que trabaja recursos humanos, o de alguna forma es algo que de repente siempre aprendo y no es algo que me guste hacer mucho, pero es parte del trabajo de uno, es comunicar a un empleado de que ya no va a trabajar en la compañía, ¿sí?
Entonces, yo, por ejemplo, conozco perfectamente cómo se pone mi cuerpo cuando me dicen, oye, Girasol, toca, lamentablemente esta persona que ya se hizo todo el tema que se tenía que hacer y me dicen, le vas a tener que decir que va a trabajar con nosotros solo hasta el fin de mes. Entonces, cuando me dan esa tarea, por ejemplo, y yo tengo que dar ese mensaje, mi cuerpo, por ejemplo, los hombros entumecen mucho. Empiezo a sentir cierta presión o cierto peso dentro de los hombros, como si estuviese cargando algo realmente pesado, ¿sí? Pero como de alguna manera, pues yo ya tengo bastante práctica en esto, trato de que la gente no se dé cuenta, pero esa sensación es mía. Entonces yo me conozco, ¿sí? Ahora, ¿cómo ustedes dirán Girasol? Pero ¿cómo uno se da cuenta si realmente está escaneando el cuerpo? Cuando uno lo expresa de manera corporal, ¿sí? Y es algo que de repente uno tiene que practicar. Practica con alguien que tienes mucha confianza y dile, pregúntale y dile, cuando yo, por ejemplo, te da una noticia buena, te estoy comunicando algo que realmente me emociona mucho, ¿cómo me ves? ¿Cómo ves mi cuerpo? ¿O cómo me siento yo? ¿Sí? O al revés, ¿cómo es cuando te voy a dar una noticia desagradable? Por ejemplo, si nosotros tenemos la suficiente confianza de repente con un amigo o una amiga o un familiar o de repente tu pareja y le vas a comunicar de repente, no sé, que no le queda muy bien la chaqueta que de repente trae puesto, ¿sí? Si nosotros recordamos un poco eso o voy a comunicar de repente algo que me molesta de la persona, ¿sí? Nuestro cuerpo sufre ciertos cambios, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto si conocen cómo se sienten corporalmente cuando van a comunicar una noticia bonita o van a comunicar algo desagradable, automáticamente van a decir, Girasol, mi cuerpo se siente de repente pesado. O no sé, de repente si me escriben un poquito el mensaje, cómo se sienten cuando sobre todo van a comunicar mensaje no muy agradable, por ejemplo. Algo, si ustedes escanean el cuerpo de manera, digamos, en este momento y recuerdan alguna experiencia de que ustedes son comunicadores de una noticia no muy agradable hacia una persona, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente el cuerpo? No sé si me lo pueden poner ahí en el mensajito. ¿No? Ah, se sienten todos relajados. ¿Sí? Más o menos, ok. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque cuando uno va a comunicar efectivamente, no puedes dejar de lado la expresión corporal que tienes. Entonces, exacto, como una presión. Porque si tú no conoces cómo funciona tu cuerpo cuando estás comunicando algo, a veces el interlocutor puede malinterpretar el mensaje. ¿Sí? Ok, hay una presión, ok. Porque, por ejemplo, si nosotros visualizamos la figura de ahí, que es una persona que está, por ejemplo, con los brazos cruzados y arrodillado, visualmente lo ven así. Y esa persona te comunica y te dice, me acabo de ganar la lotería. ¿Sí? ¿Le creerían o no le creerían? O al menos pondrían en duda un poco el mensaje que les está dando. Sí, imaginemos que es una persona que no es tan cercana. Y con esa expresión corporal les comunica ese mensaje. ¿Creerían o no creerían un poco la noticia que les está dando? Al menos yo sí dudaría un poquito. Por el lenguaje no verbal que tiene, no le creería. Uh-huh. Entonces, por eso es muy importante que uno realmente... ok. Eso también es un tema importante, las personas que son más expresivas y las personas que son menos expresivas, ¿sí? Por eso también el tema de estar bastante atentos cuando uno charla con alguien es muy importante, porque cuando uno es expresivo como que uno se da cuenta y visualmente se da cuenta de alguna forma de que, la persona me está entendiendo, me está prestando atención, ¿sí? Pero cuando uno de repente no es muy expresivo o es un tema de poker face, que es un poco lo que se llama cuando facialmente de repente es complicado poder identificar cómo se siente, se hace un poquito más complejo, ¿sí? Por eso también es súper importante el tema de la atención que tú vas a tener al momento de comunicar algo, ¿sí? Dime, Luz, tú levantaste la mano. Sí, lo que pasa es que también hay veces en los que inconscientemente demuestras una expresión, pero, por ejemplo,
yo puedo sentirme mal, pero pienso que mi rostro se ve diferente y las personas me dicen, ¿te sientes mal? Y dicen, no, estoy bien. Y tú piensas que pues estás con un diferente semblante. Ok, suele pasar, sí. Por eso es muy importante que uno de repente se conozca cómo es que corporalmente está transmitiendo el mensaje que quiere dar, ¿sí? Para eso es un ejercicio súper sencillo. Cuando uno comunica algo, está charlando con alguien, es fácil identificar cómo te sientes. Tienes que identificar ciertos hitos dentro del cuerpo cuando comunicas algo positivo, con el tipo de público que también tienes, con una persona que no conoces, con una persona que es familiar, con una persona que de repente tienes bastante confianza o no, pero hay ciertas sensaciones dentro del cuerpo que son comunes, ¿sí? Exacto, al darse nota. Yo hablo acá un poco tú como comunicador, pero ojo que cuando uno comunica también tiene que ser genuino, ¿no? Eso también es importante. Otro tema que también nos genera confianza con la persona, como para que de alguna manera podamos llegar a esta comunicación efectiva que estamos buscando, es el nivel de energía que uno tiene, ¿sí? Acá sí yo les recomiendo dos cosas. Nosotros pasamos por diversas experiencias cuando uno va a charlar con alguien o cuando uno va a comunicar a alguien. Yo, por ejemplo, que tengo el trabajo dentro de Human Resources, a veces puedo tener un día súper pesado porque las cosas de repente no han ido muy bien. En ese momento trato de que bien, pero yo siento que realmente mi energía Buenas está... noches. Oye, apúrate que el perro se va a morderte, rápido. Perdóneme, pero creo que alguien tiene el Apúrate, micrófono. Joseph. ¿Sí? Tratemos un poquito de revisar los micrófonos porque, por ejemplo, eso es un distractor bastante común cuando uno da charla virtual, ¿sí? Cuando uno de alguna manera ha tenido un día pesado, por ejemplo, yo sé medir el nivel de energía que tengo cuando voy a comunicar algo, ¿sí? Por ejemplo, para estos temas tan difíciles que nosotros tenemos dentro de recursos humanos, que es, por ejemplo, retirar a una persona de la compañía, mi nivel de energía tiene que estar al 100. ¿Por qué? Porque es una noticia que al menos a mí me cuesta dar mucho hasta ahora. Entonces yo valoro mucho que de alguna manera la persona salga con la noticia que de alguna manera yo sé que a veces es un change bastante fuerte, pero me gusta que se sienta tranquila o tranquilo al momento de retirar de la compañía. Valoro mucho eso, ¿sí? Entonces lo que genera mucha confianza al momento de comunicar es el nivel de energía que tú tienes. Entonces si tú estás desganado, si tú has tenido un día súper pesado, si ha sido el día que de repente todo no ha salido como tú has pensado y realmente tu energía como que está en 10%, no es el mejor momento para que tú puedas comunicar algo, por más importante que pueda ser. Entonces tienes que aprender a dar cierta pausa. A mí, por ejemplo, en la experiencia me ha pasado eso, ¿sí? O sea, me ha tocado decirle a mi jefe, mira, hoy no me pongas esa experiencia de comunicar algo desagradable a alguien porque realmente no lo voy a hacer bien. Porque mi nivel de energía está al 20-30%. Porque mira, me ha pasado todo este nivel de cosas que al final el mensaje que quieres que yo transmita no lo voy a dar de manera clara, ¿sí? Llega un momento que uno pasa por eso. Por eso es muy importante el tema de que conozcas mucho el tema de tu cuerpo, no solamente el tema de controlar mucho el distractor como son pensamientos y emociones, ¿sí? Eso es clave. ¿Cómo uno se da cuenta del nivel de energía que una persona tiene? Por el tipo de contacto visual que te hace. ¿Sí? Cuando uno está con energía apagada, es bien raro que cuando está comunicando, mire a la persona o mire al público que de repente está transmitiendo el mensaje. ¿Sí? Normalmente uno siempre tiende a mirar el piso. Si ustedes han dado cuenta o de repente cuando están caminando por la calle y de alguna forma se distraen o se ponen a pensar en algo, lo que uno hace normalmente cuando algo te apaga es mirar el piso. Por eso la tendencia de publicidad, si ustedes se dan cuenta de las cosas que nos colocan en el piso. No sé si han visto algún tipo de propaganda en las aceras que están pegadas. Son mensajes, porque la gente tiende a mirar el piso cuando camina. Pero miras al piso, ¿por qué? Porque de alguna manera tu nivel de energía no está a 100 o no está por encima en verde, que puede estar por 80 para arriba, ¿sí?
Entonces, eso es muy importante que tú lo identifiques para poder comunicarte efectivamente con alguien. Sí, porque esa persona lo que va a buscar es que tengas el contacto visual y que de alguna manera le transmitas cierta energía al momento de comunicar el mensaje. ¿Sí? Eso es muy importante. Básicamente el tema de confianza es, tienes que confiar en ti mismo al momento de comunicarte de manera efectiva con alguien, porque si no hay confianza contigo mismo, no ayuda mucho al proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema de confiar en nosotros mismos te va a hacer recordar lo que realmente es importante, ¿sí? Si yo les hago la pregunta y les digo, por ejemplo, recordemos todas las conversaciones que hemos tenido este mes, sea con una persona, dos personas, etcétera, ¿sí? Este intercambio que uno tiene. ¿Cuántas de todas esas conversaciones les parece importantes? Ahora, ¿cómo me miden el nivel de importancia? Es que realmente recuerden esa conversación y recuerden que el cuerpo de alguna manera se ha sentido agradable o de alguna forma de repente me dieron una noticia desagradable y me marcó automáticamente cierto mensaje y recuerdo específicamente qué me dijo la persona. Tampoco como que al pie de la letra con una memoria extraordinaria, no, pero recuerdo un poco el mensaje que me transmitió o que de alguna manera yo transmití de todas las charlas que hemos tenido este mes. Por ejemplo, si hacemos como que una calificación, ha sido 50-50, 60-40, más o menos, ¿cómo calificarían esto? Que realmente ustedes digan, ah, sí, las conversaciones de este mes, de todas las que he tenido, creo que 3 han sido muy importantes para mí. Yo he ¿Cuántas? estado en una conversación un tiempo y me he sentido muy insegura que lo que me habían pedido, lo que me habían querido decir, yo lo rechacé. Ah, ok. También es una experiencia, porque recordemos que cuando uno se comunica efectivamente son ambas situaciones, no necesariamente para situación agradable, sino también cuando uno tiene que comunicar alguna situación de repente desagradable, ¿no? O vivir esta experiencia como Luz dice, cierta expectativa que puede tener el interlocutor, que de alguna manera tú tienes que decir que no, por ejemplo, ¿sí? Pero la confianza que uno tiene en sí mismo al momento de comunicar es súper clave cuando uno se quiere comunicar efectivamente. Porque si uno no confía en el mensaje que están transmitiendo o no cree en lo que está diciendo en ese momento, tu interlocutor de alguna forma no va a captar de que tú estás comunicando efectivamente. ¿Sí? Eso es muy importante. Otro tema que entra dentro de una comunicación efectiva, aparte de la autoconciencia, el tema de la confianza que uno tiene que lograr generar con el interlocutor o el grupo, es algo bastante importante que es el tema de la paciencia. ¿Sí? Pero definamos un poquito el tema de paciencia en el contexto de comunicación. La confianza se trata realmente de ayudar a recibir lo que otros tienen que decir o lo que tú quieres decir, ¿sí? Pero la paciencia está en ese espacio de no interrumpir, ¿sí? Por ejemplo, si recordamos la conversación última que hemos tenido con esa persona, última que de repente hemos charlado la última hora, y hacen un autoanálisis y me dicen si realmente interrumpieron a la persona o no. ¿Interrumpen o no interrumpen cuando uno está comunicando, está charlando con algo, está teniendo una conversación? ¿Interrumpieron o no interrumpieron, por ejemplo? Para ser honesto. ¿No? Disculpe, no entendí la pregunta. Cuando uno, por ejemplo, está conversando con alguien y la persona te está dando el mensaje y tú lo interrumpes, hay una práctica muy común que nosotros tenemos para medir el nivel de paciencia cuando uno conversa. Es el tema de terminar las oraciones de la otra persona, ¿sí? Ojo, puede ser que de repente a nivel amistad, cuando uno de repente completa las frases del otro, o hasta de repente a nivel pareja o familia, lo podemos sentir como algo emocionante, ¿sí? Quita un poquito ese contexto. Pero para mí la paciencia, cuando tú estás comunicando a alguien o estás en una conversación efectiva con alguien, tienes que aprender a controlar esa sensación que uno tiene de que ya sabes lo que la otra persona va a decir y tú lo dices en vez de la otra persona. Eso genera interrupción.
¿sí? Y eso a veces corta un poco el tema de comunicación efectiva. ¿Por qué? En el tema de comunicación efectiva, si bien es el tema de autoconciencia, porque uno tiene que ser consciente del mensaje que está comunicando, tiene que haber confianza, porque la otra persona, las otras personas de alguna manera tienen que confiar en lo que tú les estás diciendo, ¿sí? Pero el tema de paciencia tiene que ver mucho que cuando uno comunica ese mensaje, tiene que saber que de alguna forma cuando uno conversa, hay un intercambio de información. Es decir, tú tienes un tiempo para hablar y la otra persona también. Entonces, para mí el nivel de paciencia, o de alguna manera el razón que se hace, el nivel de paciencia que uno mide cuando tiene una conversación efectiva o quiere comunicar algo efectivamente, se mide en esto. ¿Qué tanto interrumpes a la persona en el momento de la charla que tú estás teniendo? Porque la interrupción puede convertirse en un distractor. Eso es muy importante. Entonces, ahí pueden ver si son tan pacientes o no al momento de tener una charla o una conversación importante con alguien. ¿Sí? Ojo, que a veces uno puede decir, Girasol, pero si la conversación es aburrida, entonces yo tengo que regresar al punto 1, que es un poco el tema de autoconciencia. Entonces, si yo siento que estoy aburriendo a la otra persona en la conversación, tiene que haber la suficiente confianza de hacer la pregunta y decir, oye, creo que te estoy aburriendo con la charla. ¿Sí? Eso es importante. Y tienes que tener la paciencia para darle tiempo de que la persona responda. El flujo de una comunicación efectiva funciona así de sencillo. El tema de que uno, tu nivel de atención o el tema de presencia, que es un poco como nosotros lo llamamos, tiene que estar en un nivel elevado por encima de 8. Tienes que estar en 9 o en 10. ¿Eso qué implica? Que tu nivel de autoconciencia tiene que estar en ese mismo nivel. Tienes que aprender a controlar tus distractores, pensamientos y emociones. 2, tiene que haber confianza. Tú tienes que transmitir la confianza del mensaje que estás dando, porque recuerda que la otra persona lo que tiene que hacer es creer la conversación que tú le estás diciendo, o de alguna manera ese intercambio de información tiene que enriquecer a la otra persona, o de alguna manera le tiene que quedar el mensaje súper claro. Y tercero, tienes que tener la suficiente paciencia de darle tiempo para que la otra persona también pueda charlar, ¿sí? Este tercer tópico ayuda mucho el tema de comunicación efectiva, sobre todo cuando uno se comunica con personas que son difíciles, ¿sí? Ojo, ahora yo les lanzo la pregunta y les digo, por ejemplo, ¿hay una comunicación efectiva cuando uno discute con alguien o cuando tiene un intercambio de palabras con alguien? ¿Ahí puedo lograr tener una comunicación efectiva? ¿Sí o no? Si recordamos un poquito de repente una conversación difícil que hemos tenido con alguien, ¿podemos comunicarnos efectivamente o no? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Se pueden comunicar efectivamente cuando discuten con alguien, por ejemplo? O las dos personas de alguna manera están intercambiando un poco el mensaje bastante duro. ¿Se puede? Sí, para evitar problema mayor. Ok. No, no se puede. Creo que no porque, ok. A lo mejor en una discusión no hay empatía. Ok. Interesante. Ya les voy a dejar la respuesta para el final. Les voy a poner un videíto que de alguna manera nos va a complementar un poquito el tema del mensaje del día de hoy. ¿Sí? El tema de paciencia para mí también es un tema de que te enseñes a ti mismo a relajarte en una conversación en lugar de terminar. ¿Sí? Eso también es otro punto clave cuando uno se quiere comunicar efectivamente o está teniendo una conversación efectiva. ¿Sí? Cuando uno realmente está comunicando efectivamente, se siente relajado y no quiere que la charla de repente termine. O porque cuando uno de alguna manera no es paciente, tú quieres que la conversación de una vez ya termine. ¿Sí? Ese también es una forma de medir qué tan pacientes somos al momento de comunicar el mensaje o en una conversación. ¿Sí? Exacto, control de emociones, Nancy. Bueno, vamos a ver un poquito el video antes de darles un poquito de la data. ¿Sí? Sí les pido que estén atentos porque el video tiene
subtítulos. Entonces, a ver, ¿qué es este? Es este. Me avisan si lo pueden, le voy a subir un poquito de volumen acá. No se escucha. Ah, qué pena. Quiero ver por qué no se escucha un segundito. Ahora se escucha. Have you ever talked with a friend about a problem, only to realize that he just doesn't seem to grasp why the issue is so important to you? Have you ever presented an idea to a group, and it's met with utter confusion? Or maybe you've been in an argument when the other person suddenly accuses you of not listening to what they're saying at all. What's going on here? The answer is miscommunication, and in some form or another, we've all experienced it. It can lead to confusion, animosity, misunderstanding, or even crashing a multi-million-dollar probe into the surface of Mars. The fact is, even when face-to-face with another person, in the very same room, and speaking the same language, human communication is incredibly complex. But the good news is that a basic understanding of what happens when we communicate can help us prevent miscommunication. For decades, researchers have asked what happens when we communicate. One interpretation, called the transmission model, views communication as a message that moves directly from one person to another, similar to someone tossing a ball and walking away. But in reality, this simplistic model doesn't account for communication's complexity. Enter the transactional model, which acknowledges the many added challenges of communicating. With this model, it's more accurate to think of communication between people as a game of catch. As we communicate our message, we receive feedback from the other party. Through the transaction, we create meaning together. But from this exchange, further complications arise. It's not like the Star Trek universe, where some characters can Vulcan mind meld, fully sharing thoughts and feelings. As humans, we can't help but send and receive messages through our own subjective lenses. When communicating, one person expresses her interpretation of a message, and the person she's communicating with hears his own interpretation of that message. Our perceptual filters continually shift meanings and interpretations. Remember that game of catch? Imagine it with a lump of clay. As each person touches it, they shape it to fit their own unique perceptions, based on any number of variables, like knowledge or past experience, age, race, gender,
ethnicity, religion, or family background. Simultaneously, every person interprets the message they receive based on their relationship with the other person and their unique understanding of the semantics and connotations of the exact words being used. They could also be distracted by other stimuli, such as traffic or a growling stomach. Even emotion might cloud their understanding. And by adding more people into a conversation, each with their own subjectivities, the complexity of communication grows exponentially. So as the lump of clay goes back and forth from one person to another, reworked, reshaped, and always changing, it's no wonder our messages sometimes turn into a mush of miscommunication. But luckily, there are some simple practices that can help us all navigate our daily interactions for better communication. 1. Recognize that passive hearing and active listening are not the same. Engage actively with the verbal and nonverbal feedback of others and adjust your message to facilitate greater understanding. 2. Listen with your eyes and ears, as well as with your gut. Remember that communication is more than just words. 3. Take time to understand as you try to be understood. In the rush to express ourselves, it's easy to forget that communication is a two-way street. Be open to what the other person might say. And finally, 4. Be aware of your personal perceptual filters. Elements of your experience, including your culture, community, and family, influence how you see the world. Say, "This is how I see the problem, but how do you see it?" Don't assume that your perception is the objective truth. That'll help you work towards sharing a dialogue with others to reach a common understanding together. Espero que el video haya un poco materializado más un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación efectiva. Sí, me gusta mucho el tema del video porque básicamente para mí la comunicación efectiva tiene que ver con este ejemplo. El mensaje que uno comunica o que uno de repente tiene como interlocutor es un poquito como la arcilla, como lo que decían, ¿sí? Tiene una forma, pero mientras lo comunicas a uno o a otro, etcétera, esto va cambiando constantemente de forma, ¿sí? Eso es muy importante también tener en cuenta cuando uno comunica efectivamente con alguien. Ahora, yo les pregunto y les digo, ¿cómo realmente uno sabe que se está comunicando efectivamente? Por ejemplo, yo, al momento de darles el taller, ¿cómo sé que realmente la comunicación que yo les estoy dando está siendo efectiva o no? ¿Alguien sabe? Cuando el receptor te entiende. Ok, pero ¿cómo mides que realmente te está entendiendo? Tal vez haciéndole preguntas, pero no se comienza, por ejemplo, desde el docente que debe ser seguro y asertivo, y la otra persona debe recibir el mensaje y entenderlo y prestar atención, o sea, haciendo preguntas y respuestas. ¿Feedback? Ok, muy bien. Por las respuestas que manifestamos, ok, Caterina. O cuando observas que te presta atención. Ok, ¿y cómo sabemos que nos está prestando la atención correcta, por decir así? Cuando tienes una respuesta, ok. Cuando estamos interactuando, Ajá. cuando estamos interactuando puede ser. Ah, ok. Yo, por ejemplo, mido la comunicación efectiva en las conversaciones que tengo. Ojo, que acá es muy importante que tengan en cuenta el contexto, ¿sí? Básicamente yo mido qué tan efectivo es un poco la comunicación que yo estoy teniendo por el mensaje que de alguna manera yo transmito y la otra persona lo capta con la misma perspectiva que de repente yo tengo. Les doy un ejemplo. Cuando yo comunico un ascenso, por ejemplo, y digo, mira, ya no vas a ser analista, ahora vas a ser coordinador del área, ¿sí? Ahí el mensaje es súper claro. La persona dice, ya no voy a ser analista, voy a ser coordinadora, ¿sí? Y es un mensaje súper sencillo, por ejemplo. Pero qué tan efectiva para mí está siendo la charla es que realmente yo sienta
al momento de escuchar mucho, sobre todo lo que la gente me dice, no solamente verbalmente, sino también corporalmente, de que realmente la noticia está siendo algo agradable y que lo está viendo como algo desafiante de repente, porque ese es el mensaje que yo quiero transmitir. Eso es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, el contexto, si yo quiero medir el nivel de conocimiento de alguna manera de la información que yo les he estado dando en estas charlas, pues lo vamos a tener ahora con el quiz del día de hoy, que el día me parece que se los va a tomar al final de la clase. ¿Sí? Ahí voy a medir un poquito el nivel de conocimiento. Entonces, también es una forma de saber si me he estado comunicando efectivamente con ustedes. ¿Sí? Eso también es muy importante. Ahora hay otro tema que también hay que tener en cuenta cuando uno mire lo que conversa o comunica efectivamente. Es un poco el tema del mensaje en sí. Y es algo que los estudios de alguna manera avalan mucho. Cuando uno conversa con alguien y quiere realmente lograr una comunicación efectiva, tú tienes que saber esto. Solo el 7% de una comunicación efectiva tiene que ver con las palabras, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que de alguna manera uno escucha o las palabras que está diciendo solamente representan el 7%. El 38% tiene que ver con tu voz y el tono que tú de alguna manera aplicas cuando estás comunicando el mensaje. Una cosa es que yo les comunique el mensaje de otra manera y otra cosa es la cosa que yo les estoy diciendo ahorita, por ejemplo. ¿Sí? Si yo elevo mi voz, la sensación que ustedes van a tener es bastante fuerte, por ejemplo, con la experiencia que acabo de hacer ahora. ¿Sí? Cuando uno comunica efectivamente, tienes que conocer tu voz y tienes que mantener un tono que de alguna manera mantenga esa línea de comunicación que tú quieres con la persona. Para eso se necesita mucha práctica. Ojo, que acá ayuda mucho, al menos a nivel de experiencia mía, todo lo que hemos revisado en las clases pasadas. Inteligencia emocional tiene que ver mucho con emociones, tiene que ver mucho con el tema de pensamientos, con identificar esos eventos que de alguna manera uno hace que reaccione de cierta manera, con tus estados flow, con las fortalezas que tienes y lo que aprendimos. Tu foco tiene que estar en la fortaleza, no necesariamente en el tema de la habilidad, ¿sí? Entonces, todo eso forma parte mucho de cómo tú regulas de alguna manera el tono de voz en una conversación. Ojo, siempre a nivel contexto, ¿sí? Y como decía el video, una cosa es que yo hable con una persona y otra cosa es que mi voz sea parte de un grupo, ¿sí? Y el otro 55%, que aún sigue siendo un porcentaje elevado, tiene que ver mucho con el lenguaje, con el lenguaje corporal, perdón. Es decir, si miro a la persona, si de alguna manera sonrío o no sonrío, si utilizo las manos o no utilizo las manos, si mi cuerpo está derecho o no está derecho, ¿sí? Si de alguna manera si estoy comunicando algo agradable realmente, yo estoy sonriendo y estoy disfrutando un poco de dar la noticia, etcétera. Que para eso nos ayuda mucho esta técnica del escaneo del cuerpo. Tú tienes que conocer el cuerpo cuando estás comunicando algo. Eso es muy importante. Que básicamente es algo que a veces uno evita ver. O cuando pide feedback, pues normalmente dice, oye, ¿entendiste o no entendiste el mensaje? Oye, sí, sí lo entendí. Ah, pero ¿cómo me viste? ¿Fue coherente un poco el tema de la noticia que te estuve dando? ¿Facialmente te sentiste cómoda conmigo? Por ejemplo, es algo que me gusta mucho preguntar cuando estoy teniendo sobre todo una conversación importantísima para mí con alguien. ¿Sí? Le dije, oye, ¿fuiste coherente un poco? De repente hice algún gesto que de repente estuvo fuera, de alguna manera, de otra manera, de fuera de contexto, por decir así. No, girasol, todo muy bien, etcétera. No, mira, que me parece que en algún momento sentí que me miraste de una manera que de repente me hizo sentir incómodo, o etcétera. ¿Sí? Ese tipo de feedback también desarrolla mucho para una comunicación efectiva. ¿Sí? Ahora, ¿yo por qué les pongo el tema de contexto? O un ejemplo claro es el lenguaje corporal. Por ejemplo, cuando uno conoce mucho cultura de fuera, por ejemplo, el tema de los japoneses, ellos no saludan de mano. Ellos hacen el gesto así o se agachan, ¿cierto? Entonces, si uno no conoce de alguna manera eso, solo puede comentar como que, oye, él no me quiere dar en la mano, ¿sí? O porque saluda de esa forma. Sí, eso es muy importante también. Por eso cuando uno realmente se quiere comunicar efectivamente, la clave es que conozcas mucho el tema del contexto, es decir, esta conversación lo estoy teniendo para qué, o en qué espacio, con ruido, sin ruido, etcétera.
¿sí? Y recordemos las 3 claves. Tienes que ser autoconsciente, tiene que haber confianza un poco en el mensaje que estás dando y tienes que ser paciente. Es decir, le tienes que dar tiempo a la persona que está conversando contigo o al grupo de personas que está conversando contigo, de que tengan también el tiempo para hablar. Porque recordemos que el tema de comunicación efectiva es de 2 o de las personas que están participando en la charla, ¿sí? No es, salvo que sea un tema de repente como oratoria. Aún así, de alguna manera esos 3 componentes tienen que ver mucho también, ¿sí? Sergio, a ver, me dices, hay personas que tienen una voz baja y tienen que elevar su voz para que lo escuchen y luego terminan agotados. Eso es porque de alguna manera les falta mucho tema de control de emoción, ¿sí? Porque mucho depende del contexto. Por ejemplo, cuando uno habla en público por primera vez, normalmente el tono de voz es bastante bajito, porque se siente nervioso o de alguna manera puede sentirse inseguro en ese momento, ¿sí? Entonces, como estás presionando al cuerpo a algo que normalmente no está acostumbrado, es que uno termina agotado, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Listo, chicos. Entonces, les dejo 5 minutos para alguna pregunta, otra inquietud que puedan tener. Y aprovecho y respondo la pregunta que me hicieron sobre inteligencia emocional. A ver, ya les digo. Silvana, tú me preguntaste desde qué momento se da la inteligencia emocional y cómo es que cómo se llegó a ello, a aplicarla en nuestra vida cotidiana. En la educación sería mi consulta. A ver, déjame ver si interpreto la pregunta. La inteligencia emocional, ¿en qué momento lo aplico? En mi experiencia, siento que la inteligencia emocional es parte de uno, siempre está presente, ¿sí? Pero de alguna forma, sobre todo en situaciones difíciles, es donde se prueba si realmente nuestra inteligencia emocional está desarrollándose de repente o está evolucionando, ¿sí? Eso es número 1. ¿Cómo se llega a aplicar en tu vida cotidiana? Pues básicamente tiene que ver mucho con las respuestas emocionales que tú puedas tener o el tipo de comportamiento que tienes hacia un evento, porque recordemos que el tema de inteligencia emocional tiene que ver mucho con emoción. Entonces, si tú recuerdas, o no sé si vas a hacer el ejercicio de recordar eventos de 6 meses para atrás, y qué tipo de pensamientos y emociones has tenido y qué tipo de comportamientos hemos dado en ese tipo de eventos. De alguna manera también es la aplicación de la inteligencia emocional en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la mejor forma que al menos yo aprendía al tema de control de emoción en Perú es el tema del tráfico, ¿sí? Es algo bastante retador, por decir así, el tipo de tráfico que uno tiene en Perú, pero no el tráfico, sino de alguna manera la forma como es que las personas manejan los coches y el respeto que tenemos de alguna manera a las líneas o al semáforo o a las líneas blancas, ¿sí? No sé si ustedes han tenido la experiencia de que, por ejemplo, si hay línea de cebra o línea marcada en alguna calle, yo no debería preocuparme en que el carro se pare, ¿sí? Yo debería pasar automáticamente y el coche debería parar porque de alguna forma el peatón tiene preferencia por el tema de línea blanca, ¿cierto? Pero es un comportamiento que nosotros, al menos en Lima que estamos acá, no es muy común. Yo ando más preocupada en que el coche y yo nos miramos y decimos en qué momento vas a parar para que yo cruce, ¿sí? Entonces, manejar un tema de emoción ahí es bastante crucial. Por ejemplo, eso es inteligencia emocional. Para mí, al momento de cruzar, es de decir, de ver o de alguna manera de hacer una señal y parar al coche y decir con todo respeto, oye, yo necesito cruzar la línea y necesito ir para la otra calle, ¿sí? Eso, por ejemplo, para mí es inteligencia emocional, si es que lo ponemos en un ejemplo chiquito. En la educación, por ejemplo, yo tengo hermanas que son educadoras, aplican mucho el tema de inteligencia emocional, sobre todo cuando tú vas a transmitir la clase,
¿sí? Normalmente cuando uno es educador, tiene que manejar mucho el tema de emoción, porque recordemos que tú vas a transmitir una información, seas Miss de lenguaje, seas Miss de gramática, seas Miss de ciencias, etc. ¿Se aplica en la educación en qué sentido? Porque el profesor o la profesora o la educadora o la Miss, la maestra, como desean llamarla o llamarlo, cuando va al salón de clases, tú tienes que tener la suficiente inteligencia emocional de que las emociones que están fuera de clase y cómo es que te han transcurrido antes de que tú inicies clase, lo tienes que dejar fuera de puerta. O el tema de pensamientos, de cosas que de repente necesitas hacer, necesitas dejarlo por fuera del salón, ¿sí? Y tienes que de alguna manera concentrar tanto emoción y pensamiento en clase y que de alguna manera los alumnos puedan captar la clase que vas a dar ese día, ¿sí? Entonces, mantener esa inteligencia emocional durante el periodo dictado, que puede ser 1 hora, 1 y media, 2 horas, mucho depende un poco de cómo, en qué tipo de educación también estamos, tiene que ver mucho y sí se aplica. Aplica mucho sobre todo porque las emociones que uno tiene como reacción con los alumnos es bastante retador. Claro, una cosa es el tema virtual. Por ejemplo, yo no tengo la oportunidad de ver las caras de ustedes. Para mí, por ejemplo, ha sido muy retador el tema de dictar clase así, porque yo normalmente estoy muy, digamos, muy hecha para hablar con la gente face to face y ver las caras y ver cómo están reaccionando, como para de alguna manera ir calibrando la clase. Pero sé que no es, entonces toca un poco adaptarse a esa situación. Entonces uno tiene que controlar emoción o uno de alguna manera tiene que controlar cierto pensamiento y ser cuidadoso también un poquito en el mensaje que se está dando, ¿sí? Y ver si realmente están entendiendo o no la clase, o de repente la clase fue muy aburrida, pero no lo sé, porque no puedo ver cómo me están mirando la clase, ¿sí? Entonces, sí se puede aplicar mucho en tema de educación, el tema de inteligencia emocional, si lo haga. No sé si con eso respondí la pregunta. Nancy, tú levantaste la mano, cuéntame. Ay, son 6:30, perdón, 7:31. Creo que Nancy no, creo que se le fue el dedo. A ver, Los estudiantes retan a los maestros cuando ya están en estudios superiores porque a veces están más informados que el maestro y entonces ahí el maestro tiene que tener bastante tino cómo va a responder. Incluso a veces hay que aceptar que uno no conoce algo, ¿no? Y pedir hasta disculpas en algún caso. Hay que tener aplomo para eso, ¿no? De mi experiencia hablo. Muchísimas gracias, Nancy, exactamente. Sí. A ver, trato de responder. Silvia, tú me dices los 3 pilares de la comunicación. Del modelo que yo les mostré el día de hoy, para mí es la autoconciencia, el tema de la confianza y el tema de la paciencia. Tú como comunicador, ojo. ¿Qué recomiendo para perder el miedo de hablar en público? Es que uno, aceptes de que tienes miedo a hablar en público. Sí, porque el miedo no lo vas a perder. O sea, por ejemplo, yo hasta ahora tengo miedo a hablar en público. De que ese miedo siempre va a estar presente. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Uno es que practiques mucho, porque no hay peor terror que tú puedas tener el tema de improvisar cuando tú hablas en público. Eso es el peor, digamos, error que puedas cometer. Ahí tu miedo se puede disparar a 100 y puedes mostrar comportamientos o reacciones emocionales que a veces pueden sorprender al público. Tienes que practicar, tienes que tener claro muy bien lo que vas a transmitir. 3, a veces ayuda mucho practicar frente al espejo. Mientras tú hagas la repetición y esta práctica ayuda mucho a generarte confianza. Entonces, cuando ya estás en el público, de alguna manera ya estás preparado, sabes el mensaje que vas a dar, sabes que tienes miedo a hablar del público, o sea, es algo que no va a desaparecer. Lo tienes que controlar, es una emoción. Todas las emociones y pensamientos que se te asocian mucho al tema de ese miedo que tú ya lo estás etiquetando, lo tienes que manejar, ¿sí? Eso es básicamente lo que yo recomiendo. Sergio, tú me dices, hay jóvenes que conectan al momento de conversar con las personas adultas y no con jóvenes de su mismo entorno. Suele pasar, sí, pero esto tiene que ver mucho con emoción, mucho con pensamiento, ¿sí?
Porque a veces uno conecta con una persona adulta porque de repente tiene temas atrás, de repente le puede complicar un poquito la confianza que puede tener con sus padres o con las personas adultas, o no se siente lo suficiente autoconsciente de que tiene ciertos temas de repente con personas adultas, ¿sí? O de alguna manera él puede ser o ella es mucho más paciente con gente que no es tan cercana a él, ¿sí? O a gente de su misma generación, suele pasar. Pero el modelo para mí funciona para todo tipo de contexto. ¿Cuáles son? Muchas gracias. Exacto. Componentes o pilares, lo mismo. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene Licenciada. alguna otra pregunta? Porque creo que lo que tienen que hacer quiz. Licenciada, Dime, buenas Sergio. noches. No, Freddy, Soy perdón. Freddy. Disculpen, antes usted No, hizo es el que no me lo mandan comentario. Ah, sí, no, yo soy Freddy. Hizo un comentario en donde usted, tú no querías darle una mala noticia a recursos humanos a un trabajador, ¿no? Porque te sentías indispuesta o con baja energía. Mi pregunta es, ¿tú qué piensas de las personas que para tener energía, por ejemplo, yo tomo café porque tiene cafeína, vitaminas y minerales? ¿Tú qué opinas de eso? Cuando uno está bajo energía y toma, obvio, sustancias o sustancias químicas legales, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas y qué recomendarías para tener energía, aparte de descansar o meditar? Cuando yo hablo de energía, más que un desgaste físico por un tema, no sé, de que de repente uno hizo mucho ejercicio o de repente se pasó con la hora de la reunión y realmente se siente agotado al momento de dar la buena noticia, no, para mí es un tema más de emoción y pensamiento. La energía que uno aplaca es porque el día lo tuviste complicado, es decir, de repente te dieron una mala noticia en la mañana, de repente lo que estabas esperando no sucedió, o de repente te cancelaron una reunión importante en la reunión, perdón, en el trabajo. Me refiero a sucesos que van asociados mucho a temas de pensamiento y emoción, que haces que te sientas agotado, más que el tema físico. ¿Sí? Veo mucho más para eso. Ya. Porque cuando tú tienes de repente una noche que, no sé, tuviste algún desgaste un día anterior, porque te pasaste, no sé, por decir así, de la reunión que debiste terminar a la medianoche, pero de repente te extendiste un poco más y tu cuerpo está agotado y necesitas una taza de café como para estar un poco más activo, eso es otro tema. El café puede funcionar un vaso de agua, como puede funcionar que de repente te eches bastante agua fría a la cara o a los brazos, que también es una técnica que funciona, pero es un tema más de energía física, ¿no? Pero mi ejemplo va mucho más, es más una energía emocional, por decir así. Para mí también las emociones como un tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos a las personas o a los chibolos de ahora que van a la discoteca, no sé, Las personas le dices que trabaja hasta 8 de la noche, no quiere, pero va directo a la discoteca hasta se amanece a 8 de la mañana, ¿no? Pero si no hay opción, o sea, si a veces no hay opción, usted o tú dijiste que le ibas a dar una mala noticia a alguien, pero no te sientes bien y le dices a tu jefe, me imagino que había una opción de reemplazarlo usted y que otra persona le dé la mala noticia, ¿no? Pero a veces no hay opciones, ¿no? Digamos que la noticia desagradable, sí, o sea, a mí, por ejemplo, yo lo digo abiertamente, porque emocionalmente no me siento preparada para poder dar una noticia así, al menos no en ese momento. Claro, a veces me ha funcionado y me ha dicho, ya Girasol te regaló una hora más o postergo un poquito la reunión. Ok, sí, pero mucho depende de la confianza que uno tiene también, ¿sí? Porque yo también he tenido colaboradores míos que vienen y me dicen, Girasol, no estoy. Entonces, pero mucho depende también de la confianza y que tanto conoces mucho el performance de la persona. Eso lo veo a nivel corporativo. A nivel personal es diferente, que también es algo que nos pasa. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que hagamos una pausa. O sea, realmente uno se tiene que estar con energía emocional al menos por encima del 50. Si no, de alguna manera el mensaje que tú estás comunicando o tu comunicación no va a ser tan efectiva. Sí, yo veo también a nivel corporativo va a haber más formalidad y como que va a haber más control, yo veo. Ya. Nada más eso, licenciada. Gracias por la respuesta. Muchas gracias, Freddy. Okay. Sergio, yo no sé si levantaste la mano por algo puntual, porque creo que ya les estoy robando 8 minutos del quiz. Ok, listo. Lian, yo no sé si me lees, más bien me disculpo un poco por haberme extendido. Por ahí te robé.